A ideia de falar de teoria marxista e a mudança digital era a propósito de idealismo que faz parte desse clicativismo ou el activismo. Você lo ha explicado perfectamente na luta de Brasil. Hoy as forças políticas de progreso pensan más la luta, la disputa política en termos de comunicación. Por eso quise centrar los debates por el giro lingüístico. En fin, no desenvolví todo el debate que implica la cloud, mas la cloud tiene solo tres elementos que son vitales y que está ya en Habermas, que uno es la identidad de clase desaparece, no fica subsumido en el concepto, categoría de voz. Entonces, voz puede ser cualquier cosa, ¿no? Como plantea los universales de lenguaje, la teoría de acción comunicativa de Habermas. O segundo es abstracción dos procesos históricos y sociales, de tal manera que al final la luta você puede crear los significantes vacíos, puede crear cualquier discurso ahistórico, desconectado, mas só para movimentar a gente. Então, lo mismo que você pode fazer, que é o que aconteceu na Europa, igual que isso pode acontecer com as forças de esquerda, que é a ideia de Laclau e de Mouffe, se pode acontecer com a direita fascista, movimentar com palavras vacías. Então, esse é um elemento que quisiera justamente por gran parte del movimiento autonomista, da izquierda transformadora, está idealizando ese proceso y es un defecto que ya se faló. Bernard Mies discutió ya en los 70, esa idea de comunicación es todo resuelve con comunicación. Y no se resuelve. Ten que ir a la luta, ten que ir a la rúa, ten que ocupar espacio físico. Y no puede desconectar una cosa de otra. Comunicación de producción, luta do espacio físico. Entonces, cuando acontece esa lógica, los movimientos sociales de izquierda es preocupante, porque están falando un proyecto de transformador, mas de fondo están desligando a luta de clases do proceso de luta simbólica en las redes. ¿Y qué acontece con eso? Acontece que finalmente no transforma nada. Esas formas partidarias, caso de Podemos en la España, ahora no tienen bases, no tienen ciudadanos, porque tienen solo usuarios que clican. Con eso usted no construye fuerza de transformación histórica, de ningún modo. Entonces, esta sobrevaloración de la comunicación, en el fondo, es una forma idealizada de ese proceso. Entonces, concordo con su interpretación, efectivamente, nos tenemos que criticar ese proceso de idealización pancomunicacionista, que es la idea fundamental. El pancomunicacionismo es la que elimina toda la dimensión material, histórica, todos los procesos de lucha social, las clases, y eso está en la sociología conservadora de Daniel Bert, Advenimiento de la sociedad postindustrial, está en Castell, que sustituye los procesos de trabajo por redes de fluxos de información, y está también en algunos movimientos partidarios de mudanza, más con una visión, yo acho, muy idealista da tecnología, de clicativismo y dos procesos sociales. Yo quería ilustrar justamente porque gran parte del debate post-marxista o marxista contemporáneo, hay disputas si es neomarxista, post-marxista, bueno, no voy a discutir eso, no me gusta debate nominais, ¿no? Mas en ese debate justamente está el problema de giro lingüístico y el problema de considerar la comunicación como un todo, igual que el estructuralismo quería interpretar toda la realidad y ordenar la ciencia a partir del concepto de estructura. Mox ahora es con el concepto de comunicación. Y evidentemente eso anula toda tradición económico-política, la materialidad, los procesos de lucha, de mudanza, los medios de producción que desaparecen en Habermas, mas desaparecen en la cloud y desaparecen también en cierta deriva marxista y en la praxis los movimientos sociales en redes. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque el 15M, lo primero que falaba es que no queremos ninguna fuerza política, oiga. Hay fuerzas políticas que defendieron al proletariado, a las clases subalternas. Entonces no puede decir, somos apolíticos. Si ya vos empiezas, somos apolíticos, difícilmente va a construir una alternativa económico-política del país, ¿no? Pues esto llevado o de punto de vista da teoría da comunicación es un problema
muy habitual históricamente en la ciencia de la comunicación, mas yo acho que últimamente, excepcionalmente por la mudanza que ha habido con la revolución digital, que está en todos los espacios, en todas las vidas, y hay cierta preponderancia a introducir dentro de los debates sociales, los movimientos sociales, categorías como la de innovación social, conceptos schumpeterianos, conceptos como creatividad, conceptos despolitizados como diversidad, despolitizados por completo, y una concepción pancomunicacionista que sustituye o trabajo, sustituye a lucha de clase, sustituye el accionismo político, la militancia política. Es un problema y es muy general en Europa y también en América Latina. Es un problema que tenemos que disputar. Lo que quise es no tanto situar el ciberactivismo como alternativa política, sino ilustrar los debates teóricos dentro del campo marxista que tienden a esa deriva, inclusive desde la izquierda, desde fuerzas que se autodenominan transformadoras o emancipadoras o incluso marxistas, ¿no? Hay un debate ahí contradictorio en ese ámbito. Pero no tanto para vindicar el activismo en modo alguno, pero he estado estudiando ese fenómeno, pero creía como iba a continuidad con el debate que tuvieron la semana anterior o la última sesión, creo que conectaba muy bien con ciertas disputas teóricas en el campo, para ilustrarlas, no para vindicar el activismo en modo alguno, ¿no? Hay que vindicar cuando hablaba de praxis, de la filosofía de la praxis, de una investigación y pesquisa militante, es justamente no estar haciendo picactivismo o como se llama Marcos Dantas, pues haciendo un canal de YouTube o de plataforma para vender libros. La mercantilización de la ciencia es extrema, extrema. Y es justamente lo contrario, pelear esa disputa de la mercantilización de la ciencia. Perfeito. Tiaga, nós temos aqui uma pergunta feita no YouTube, que eu vou passar para você, em que a Elizabeth Oliveira pergunta como que esse conceito que você nos trouxe aqui da esfera pública oposicional pode contribuir para a discussão de problemas que hoje acontecem nas redes, que a gente chama de desinformação, negacionismo, disseminação de discursos de ódio. Você teria uma resposta para essa questão? Bom, hay respuestas y no solo da teoría marxista, hay trabajo de campo da escuela de Annenberg, de Gerner. Él hizo un estudio longitudinal sobre consumo televisivo y violencia simbólica en Estados Unidos. Y él concluyó que las personas que normalmente consumen mucha televisión, podemos hablar a personas que consumen mucho en las redes sociales, se caracterizan por varias cosas. Una, son desconfiados, por tanto, tienen poco contacto social, poco capital social, poco vínculo social. Segundo, tienen una visión autoritaria. Piensan que la violencia simbólica o primero más, o segundo es resolver los conflictos con violencia, con la fuerza. Por ejemplo, pena de muerte en Estados Unidos, ¿no? A pena capital. Y en tercer lugar, tienen una idea falsa, distorsionada, completamente alienada de la realidad. Entonces, la idea de espacio público posicional es justamente construir espacios de encuentro, de agregación, de contacto, de contagio, de articulación, de frente cultural, de desenvolvimiento. Más, no en la red que puede servir para eso, más también en la rúa, ¿no? Esa idea que decía el rector de la Universidad de Brasilia de Dayton, na rúa, pues eso, construir comunicación na rúa, construir en proceso de contagio. Esa categoría es vindicar los espacios proletarios, antagónicos o hegemónicos. Otra cosa distinta es que esas estrategias, los movimientos sociales, fueron imitados por la derecha. No es nuevo. Podemos hablar ahora de la oferta, pero hablemos la estrategia de guerra de baja intensidad que se dio en los años 70 en Centroamérica. Y lo primero que estudiaron en la Escuela de las Américas, que se formaron los golpistas y contrarrevolucionarios de la CIA y de Estados Unidos, eran los métodos del Che Guevara, de Agitprop. Es decir, no es novedoso que imiten los modelos de agitación y propaganda para procesos regresivos. Y eso se está dando con la extrema derecha y con la proliferación de desinformación.
justamente el frente cultural, la articulación, el encuentro, el contagio, construir esa esfera de contrahegemonía es el mejor dispositivo frente al isolamiento, a desconexión y la desinformación. Con total franqueza, mas se está imponiendo un consumo individual, posesivo, desconectado, la gente acredita en cualquier cosa que circule, mas el primer principio es justamente articular en la rúa, articular esos espacios proletarios de encuentro, porque es ahí donde puede filtrar. Sabemos por la teoría de multimediaciones que el efecto de los medios es menor cuando hay encuentros, cuando hay grupos primarios, cuando hay gente que comparte la información, analiza y discute. Y eso no acontece cuando uno está desconectado con las redes y cuando es un consumidor que puede seguir ciertos espacios y redes, sean terraplanistas, sean evangélicos o sean grupos negacionistas de la realidad. Entonces, ese concepto es operativo para vindicar lo que es la tradición fraterna del movimiento obrero, que construía, por ejemplo, ateneos culturales para leer los jornales, para educar, para debatir, para construir. Hoy tenemos nuevas herramientas y hay que hacerlo lo virtual y hay que hacerlo físicamente en la rúa, ¿no? Pero ese es un elemento importante porque si no hay esos espacios de solidaridad, de fraternidad, no es posible combatir la fake news y esos procesos. Es el individuo aislado ante un torrente, un torbellino, un tsunami de información difícilmente contrastable. Y no es un problema de capital cognitivo, no es un problema de instrucción social. Usted puede ser el profesor universitario, recibir miles de informaciones falsas, políticas, en su teléfono, en sus redes sociales. Entonces, es un problema de construir esfera pública y espacios comunes. La cuestión de lo común es estratégico para defender una Internet de todos y para defender justamente una ecología de sistema de información no contaminante, no tóxico y que no deje librado a cualquier tipo de abuso a los usuarios, a los ciudadanos. Y ese es un problema grave. Entonces, el concepto justamente vindica articular esos frentes culturales en la tradición del movimiento obrero, operario, que es la tradición de construir en común, de articular espacios de encuentro, de solidaridad, de lucha, ¿no? Y ese es un reto que tenemos para frente, ¿no? Porque lo que estamos viendo es el isolamiento progresivo de la ciudadanía. Incluso la izquierda está fomentando cierta izquierda de clicativismo que vamos a dialogar con las bases vía Internet. Oiga, hay otras formas de lucha mucho más eficaces y consistentes a plano longo. No Brasil chamamos web comunistas. Volver a la calle. Está aberta a palavra. O Frederico Arrede pede para colocar uma questão. Frederico, a palavra é sua. Fala que está sin microfone. Fala que está sin microfone. Bom, você pergunta o esvaziamento da criatividade ou diversidade. São duas coisas distintas. O concepto de criatividade está en la economía neoclásica en Schumpeter y quien mejor lo estudió es Nico Polanza sobre el capital monopolista y a saída da crisis del capitalismo fordista a través de las nuevas tecnologías. Entonces ahí se recuperó la idea schumpeteriana de innovación, creatividad. Entonces la clave, esa idea, se la habrá escuchado mucho de la destrucción creativa. El capitalismo tenía una gran capacidad de transformar la esencia del capitalismo es justamente la destrucción creativa, a mudanza dos medios de producción, sustituyendo anteriores formas y evidentemente eso genera riqueza. De ahí ha derivado a un concepto de economía creativa que es justamente innovar por innovar. Y eso evidentemente no toma en consideración tres factores importantes. Uno, el factor económico. La creatividad tiene un coste. Los creadores tienen que vivir. Y las aplicaciones creativas tienen también un coste de reproducción y desenvolvimiento y aplicación. Es un elemento importante, ¿no? Segundo y fundamental, la creatividad, yo citaba antes a Lucas, no necesariamente un elemento importante. Y si usted no tiene los elementos culturales, muchas veces la creatividad va en contra de la cultura tradicional, la cultura popular, la cultura da nación. Entonces,
¿Qué entendemos por creatividad? Ese concepto moderno, eurocéntrico, tradicional, como critica el Giro de Colonial, de que lo nuevo del norte y más avanzado lo mejor, esa es la idea, esa es la idea de Tony Blair, de economía creativa. Esa idea que vamos a defender, o vamos a construir la creatividad como la capacidad que tienen los sectores populares de lo que se llamó históricamente la sociología adaptación creativa, a capacidad de adaptar esos dispositivos modernos de acuerdo a sus condiciones culturales y sus formas de vida, o hibridando esos dispositivos con otras formas tradicionales de vida. Entonces, si es en ese ámbito, bien, mas habitualmente el esvaciamiento es porque se hace abstracción de las condiciones culturales, da identidad cultural, de contexto histórico-cultural, da una cultura para fomentar, en definitiva, ese esvaciamiento es reivindicar que todos tienen que hacer Silicon Valley, resumiendo muy brevemente. Porque es el desenvolvimiento, esa es la modernidad, esa es la innovación, abstrayendo condiciones económicas, políticas, trabajo y cultura. Y eso es un elemento importante también a este respecto. Y el tercer elemento significativo, ¿no? Es que la creatividad siempre se identifica con valor. Es decir, la creatividad es instrumental, es aquello que hiera valor. Lo que no hiera valor no es creatividad. Y entonces es un concepto claramente instrumental en el campo de la economía de la cultura y en el campo de las políticas culturales y en la economía neoclásica que nos insisten continuamente a creatividad. Se añaden creatividad y productividad, es el discurso neoliberal para justificar recortes, bajada de salarios y modelos que expulsan la fuerza de trabajo y que empobrecen a mayoría de la población, ¿no? La diversidad tiene un elemento ambivalente. La diversidad es un elemento que o pensamiento la izquierda, el pensamiento crítico, propia tradición marxista, pensó poco, ¿no? O pensó siempre en un proletariado con una masa más o menos homogénea, y es un elemento que tampoco en políticas de comunicación nos hemos pensado. Entonces, sí hay un elemento positivo. Ahora, hay un elemento muy negativo y es lo que llamamos políticas de representación. Falamos mucho de interseccionalidades, mas en el fondo es porque a fragmentación do capitalismo ha creado nichos do mercado que lleran generalmente una visión segmentada de la realidad, a políticas das minorías. Y evidentemente hay que defender las políticas de las minorías, pero esa vindicación da diversidad se ha traducido en la ausencia de un proyecto universal y colectivo, a limitación al respecto. Y sobra decir lo que ha implicado a diversidades en las plataformas de capitalismo. El capitalismo de plataformas puede convivir perfectamente con la diversidad de género, de identidad sexual, de minorías. Es un nicho más de mercado que se vende. Es una diversidad como consumo, no como producción de vida, de las condiciones de vida de esos grupos diversos y plurales. De facto, con el desenvolvimiento de la revolución digital, la diversidad cada vez es menor. Inclusive con las políticas de la UNESCO la diversidad es menor. La biodiversidad de lenguas, de culturas que hay en el planeta cada vez es menor conforme el avance arrollador del turbocapitalismo se desenvuelve. Que nos tenemos que vindicarlo, sí, mas no una diversidad como política de representación de las minorías, en el senso de que estrictamente no se está planteando una politicidad de un proyecto colectivo. Y esto tiene que ver también con el desplazamiento de clase por otras variables. Hablábamos de la cloud, pues el hablar de voz es que todas las voces son equiparables y no hay una centralidad del mundo de trabajo y el elemento de clase. Y vinculado a ese problema, la vindicación de la diversidad se traduce en una celebración del cosmopaletismo, como falaba un pensador, no el cosmopolitismo, sino el cosmopaletismo, que es algo así como la globalización de visiones reducidas del universo y la visión del mundo. Es decir, que esa diversidad en el fondo es una forma de vindicación del modelo de mercantilización extrema del neoliberalismo. En política pública sería interesante plantear unas alternativas en materia de comunicación, mas francamente ese esvaciamiento tiene que ver con una instrumentación, que es la hipersegmentación de audiencias y el proceso de valorización. De facto sabemos que el capital necesita esas culturas locales de la diversidad, se alimenta de esa diversidad y de esa riqueza. Igual que se alimenta el trabajo vivo, se alimenta de esas formas culturales variopintas y diversas para explotarlas, para consumirlas, para mercantilizarlas. Es una lógica del capital, siempre lo fue.
Y por eso también tenemos que estudiar el capitalismo de manera distinta en cada país, porque se ha desenvolvido de manera diferente. Entonces, esa instrumentación de la diversidad tiene poco que ver con la diversidad real, tiene que ver más con una instrumentación de la diversidad. Y es difícil que muchas fuerzas de la izquierda vindiquen más la diversidad que un proyecto unitario de transformación histórica, en la que la diversidad sea efectiva y no solo un reclamo mercantil de fragmentación del sujeto transformado, del sujeto histórico, ¿no? Es un problema más discutible, en fin. Hoy en Europa, no sé, en Brasil, es difícil plantear una crítica a diversidad como concepto porque califican de paleomarxista que no entiendes la complejidad de las formas. Bueno, sí, mucha complejidad, pero todas están atravesadas por la lógica del capital. Entonces hay un elemento central, ¿no?, que comunicaría un proyecto de trabajo, y hay un elemento que sigue siendo determinante, el concepto de clase, mucho más determinante que otros elementos identitarios, ¿no?, para construir alternativas de proyecto futuro. Entonces, ese vaciamiento tiene que ver con una lógica económica, no tan directamente como el concepto creatividad schumpeteriana vinculada a innovación y al proceso de siliconización, pero el de diversidad también. De facto, vean la publicidad de Apple, vean la publicidad de Silicon Valley, porque es una celebración de la diversidad, todos son iguales, no hay clases, no hay, en fin, minorías, fantástico, ¿no? El universo mundo, yo lo llamo cosmopaletismo. Es una cita que hizo un autor, un filósofo de aquí, ¿no? Se consideran cosmopolitas, pero son cosmopaletos. Paleto es como un tipo chauvinista, aferrado a lo local, con una falsa multiculturalidad global, que no existe como tal si hablamos de Silicon Valley. Todo lo contrario. A palavra está aberta. José Vitor Saldanha. Pode falar, José Vitor. Boa noite, tá dando para ouvir? Acabei de perceber que eu quebrei meu fone aqui. Está dando para ouvir. Beleza. Bom, teve em algum momento que o professor falou sobre questão da vida real, né? Como oposição desse nosso mundo virtual. E eu percebo muito uma distinção mesmo que se faz dessas nossas relações, né? Do que a gente faz nesse mundo digital com a nossa vida. Mas eu acredito que a gente está num momento que cada vez mais das nossas vidas são mediadas por esses algoritmos, por esses sistemas, e fica até difícil a gente conseguir separar essas duas coisas, né? Tanto que tem um termo que era muito comum, que era o IRL, em real life, e tem muita gente que não, eu sou um que não gosta desse termo, prefiro o AFK, né? Away from keyboard. Acho que representa melhor essa distinção. E era mais uma provocação nesse sentido mesmo, de o quanto que as nossas relações, nossas subjetividades estarem sendo criadas nesses mundos digitais, e a gente, ao mesmo tempo, colocar como se fosse algo separado das nossas vidas. Isso pode ser um entrave para que a gente consiga usar essas plataformas de uma forma mais eficiente, né? E até pelos algoritmos, né? Como que eles são desenvolvidos, os sistemas, que eles são pensados para capturar a nossa atenção, né? Não são pensados para realmente que sirvam para aos nossos objetivos, né, de organização, de relações e etc. Foi meio confuso. Aí eu tô em trânsito aqui, desculpa a confusão, mas era algo nesse sentido. Obrigado, José Víctor. No sé si lo vi perfectamente porque el audio está un poco deficiente, o concordo con que no se puede separar, o la idea que he tratado de argumentar es que no puede separar lo virtual, la vida real y concreta, está hibridada, están confundidas, pero siempre aconteció así. Estamos criticando planteamientos que separan comunicación, lenguaje, da vida y do trabajo. Es justamente lo que tenemos que disputar y discutir. Ahora, o que acontece con la gente cuando construye una forma de vida que proyecta solo en el plano virtual, ajeno a realidades del mundo de trabajo, de su vida, de sus reacciones concretas, es justamente el concepto de alienación, de enajenación, que es enajenar justamente los procesos de representación, la máxima expresión de la lógica del fetichismo, no,
esqueci como se falava en portugués, fetichismo da mercadoria, mas, bueno, se entiende perfectamente. La máxima expresión de fetichismo da mercadoria es justamente esa excisión, esa disyunción, esta separación del mundo da representación ideal dos mundos de vida. Entonces, ¿tenemos que politizar eso? Sí. ¿Cómo? En fin, pues no se puede descartar ninguna cosa. Yo he dirigido tesis de doctorado sobre videojuegos. Videojuegos es la máxima alienación, violencia, mundos hiperreales. El sujeto se convierte en un actor, pero no gobierna su propia vida, ¿no? Más pues hay videojuegos que están problematizando temas de lucha de clases, de los conflictos sociales, pocos. La mayoría de los productos de mercadería están orientados en otra lógica. Entonces, un elemento clave marxista gramsciano es articular frente a la disyunción, frente a la separación, frente a la contradicción de los mundos de vida y los mundos de comunicación y representación, justamente es establecer las vinculaciones, las articulaciones entre una y otra, con fines emancipatorios. Y entiendo la provocación en ese sentido porque sí, efectivamente, pero en fin, lo que argumentaba es lo contrario, no, que hay que intentar articularlo justamente porque la deriva es la disyunción. En la praxis social, en la realidad dos usuarios de la comunicación y también acontece en el plano de la teoría, esa separación. Entonces, yo acho que no es posible y que tenemos que problematizarlo. Y hay posibilidades, sin idealizar, lógicamente, porque el uso de las redes para el activismo, y por eso he puesto el ejemplo, porque la gente sigue soñando, imaginando que a través de las redes podemos mudar el mundo, en fin, y ahí pueden ver desde las lecturas de Holloway a otras derivas que podemos mudar a realidades simplemente con estos procesos creativos de comunicación. Pues no es tanto así, no es tanto así, lo que no significa que no se pueda luchar por ese espacio, justamente para combatir la alienación que acontece con ese ámbito. Es un concepto marxista que hay que recuperar, porque se está dando esa alienación en el sentido material y en el sentido de enajenación dos sujetos das redes, de ese sujeto que prolifera con sus identidades, con sus avatares en la red. Y ese es un elemento importante. Y no estoy hablando de diagnóstico médico sobre ciertos comportamientos psicóticos que tienen algunos jóvenes, que, en fin, no sé los datos en Brasil, en España, el incremento de suicidios y de enfermedades mentales de esa generación hiperconectada a las redes se ha disparado. Y no estoy explicando que esa sea la cosa, es una más de un universo difícil que tienen los jóvenes para estudiar, para construir proyectos de vida en condiciones, francamente, peores que generaciones anteriores. Entonces, es un elemento objetivo, ¿no? Frente a esa alienación, sí, yo acho que hay que disputarlo y no sé si expliqué mal con mi español acelerado, pero el argumento es justamente lo contrario, ¿no? Que no son mundos desconectados, que están conectados y vinculados y que hay que tomarlos en cuenta. Ah. Perfeito. Mais alguém, mais alguma pergunta, alguma questão? Sera, nós vamos então encerrar. Foi magnífico. E eu vou colocar uma última questão para você. Ok. Para a gente já caminhar para o nosso encerramento. A partir do conceito da esfera pública oposicional do Oscar Neck, que, pelo que eu entendo e pelo que eu entendi da sua exposição, estaria ainda muito radicado naquela ideia, e pelo que eu conheço um pouco da obra do Oscar Neck, naquela visão de um proletariado coletivo, concentrado, fordista, como a gente costuma dizer. Uhum. Como é que você vê essa possibilidade, ou como é que ela pode se colocar quando nós temos um processo, que você sabe muito bem, de precarização e fragmentação das relações de trabalho, aquilo, inclusive, que o Haber chama de acumulação flexível, e que se dá em todos os níveis, não? Desde o nível mais baixo, né,
do trabalhador menos remunerado e com um trabalho completamente fragmentado, esses transportadores aí de mercadoria nas ruas, até nos níveis mesmo de classe média, né? O que nós no Brasil chamamos de pejotização, que você vê no jornalismo, no mundo artístico. Né? Quer dizer, como é que nesse espaço em que os processos de trabalho são fragmentados pelo capital e são individualizados pelo capital, como é que se coloca essa hipótese, ou essa tese, ou essa proposta do Oscar Nect de se construir uma esfera pública oposicional? Como é que você veria isso? Para a Bueno, gente, então, já caminhar para as conclusões. tres cuestiones de comienzo. La primera es suponer cuando Marx escribió en el siglo XIX a estructura de clases, que era todo homogéneo, que no había tampoco estratificación sociales dentro de las clases entre burguesía, pequeña burguesía. Esto ya supone que el nivel de estratificación era muy homogénea en la época de Marx y en la Revolución Industrial y en el Fordismo. Es verdad que el Fordismo son las grandes construcciones del movimiento operario cuando se desenvuelve en un momento de más capacidad de lucha, y que ahora la fragmentación es máxima. Sí ha habido la composición técnica del trabajo, una mudanza postfordista muy importante y una fragmentación a dos niveles: a falta de conciencia de clase la mayoría de ese precariado, incluso el rechazar la identidad de clase operaria, aunque las condiciones sociales son peores en algunos casos de lo que era clase operaria décadas atrás. Y en ese sentido hay dos propuestas. Una que es el problema planteaba Gramsci, que es la comunicabilidad de esas clases subalternas. Si pensáramos en la clau, en el concepto de pueblo, problemático, populismo, en el concepto negriniano de multitud, que puede ser cualquier actor, pequeña burguesía, alta burguesía, y hay propuestas de un estudioso de la estructura de clases como Olin Wright, que plantea medidas de articulación programáticas que establezcan conexiones especialmente con esos sectores, que en algunos casos son infraclases, en otros casos casi llegan a tocar situaciones de lumpenproletariado, pero que malviven, si hablamos en el caso de Europa, con las rentas de la herencia familiar, de las familias, de las generaciones mayores. Entonces, ahí sí hay un problema de comunicabilidad y de pedagogía democrática. La idea de esfera pública oposicional podría servir para construir conectores discursivos y prácticos para que se cree un frente cultural conjunto. Ahora, es difícil por tres elementos. La cultura política de ese sujeto no se ha formado en un espacio fabril. Sí se ha formado en una educación pública y de masas tradicional, pero no en el mundo de trabajo. Sus tiempos de vida, su historia vital temporal es un tiempo fugaz. O sea, viven o presente, viven el hoy, entonces no le puedes hablar de proyecto histórico y social. Entonces, su cultura mediática es una cultura de vivir en el inmediatez. Y en la inmediatez no se puede construir ningún proyecto político. Desde ese punto de vista, si no mudamos su mirada y sus lógicas, difícilmente. Ahora, por ejemplo, con la crisis del 2008, se crearon mucha economía social, bancos do tempo, cooperativas, espacios de las comunidades y barrios, asociaciones de moradores para solidaridad en situación extrema de pobreza. Es decir, esa agudización de las contradicciones, pese a la fragmentación fuerte que hay en el mundo de trabajo, articuló espacios en territorio locales entre pequeña burguesía, trabajadores sin empleo, amas de casa, jóvenes, y trabajaron esos jóvenes. De facto, hay una gran masa de ese precariado que está organizando nuevas luchas. Por ejemplo, el tema de los riders. Más fragmentado con rider, que es un sujeto con su bicicleta repartiendo comida rápida. Ha habido articulación política y sindical de esos riders y de articulación también en otros frentes como McDonald's y cadenas de distribución para la lucha, ¿no? Y se ha conseguido, es decir, que las formas de lucha de articulación, la fragmentación se da. A mí el único problema es la cultura política de esa nueva generación en la articulación, más que la fragmentación del postfordismo de la clase operaria, porque esa se ha podido articular en movimientos de masas como el 15M para luchas y mudanzas. Y esa estratificación, la pregunta sería
y esto es un debate en literatura, bueno, realmente es tan radicalmente fragmentado ahora en el postfordismo con respecto a la situación de Marx. Pues sí que hay más fragmentación, pero no es que en el universo que describió Marx hubiera una masa proletaria homogénea, y en la época fabril del estado de bienestar del siglo XX tampoco había mucha homogeneidad y había estratificación importantes, con ejemplo con la clase operaria de collar blanco, no sé cómo se diría en portugués, ¿no? También se dio en ese modelo fordista, ¿no? Ahora el problema de la cultura política no va a razones y su temporalidad, que no da para un proyecto político. Mas, en fin, Colarinhos brancos. hay esperanza y proyectos, ¿no? Muito bem. Tivemos aqui uma magnífica palestra do professor Francisco Serra Cavalheiro, da Universidade de Sevilha, sobre economia política da comunicação, colocando questões muito importantes, inclusive, para o debate brasileiro, para o debate tanto teórico quanto para o debate político, né? Na próxima terça-feira, nós teremos aqui conosco a professora Cláudia Chamas, que vai falar exatamente sobre a apropriação do conhecimento, propriedade intelectual, né? Vai avançar, Ótimo. então, essa discussão, né? Somos, repetindo, muito grato aqui, Serra, pela sua presença, pelo seu tempo, ainda mais sabendo que aí na sua Sevilha já são 11 horas da noite. Yo duermo normalmente a las 11:30, 12, Marcos, ¿no? El problema es que no da mi cabeza con el día corriendo por tribunales, oposición, no tengo yo la clareza para falar em portunhol. Então, desculpem. Não, tranquilo, acho que foi claríssimo, acho que para o nosso público aqui foi muito claro. E, então, eu agradeço e lhe passo a palavra para se despedir e a gente vai encerrar assim que você der as suas últimas palavras. Bom, muito obrigado a todos, um prazer. Eu acho que tem um plano de trabalho, de seminário ótimo. O solicitaria, professor Marcos Dantas, além de difundir os vídeos, proponer un texto colectivo da gente, porque hay perspectivas y abordajes muy interesantes. Se está escribiendo muy poco. Afortunadamente, estamos oyendo que cada vez es más determinante ese capitalismo plataformas para nuestras vidas. Entonces, ojalá que podamos, desde allí del grupo con Marx, liderar un proyecto de edición con las perspectivas para la comunidad científica. Y além de eso, bueno, desear a todos ustedes que en la primera vuelta Lula gana a presidencia do país para voltar a un proyecto de esperanza y futuro. Acho que sí. Ok. Saúde. Boa noite a todos, então. Até a próxima terça. Boa noite, Serra. Muito obrigado. Estou desligando aqui. Pode desligar.